tarde, pero buenos días. Ya les vamos a avisar para que de esa manera no esperen tanto y puedan descansar más. Bueno, vamos a dejar la sesión de hoy para preguntas y respuestas. No hay exposición de ningún tema. Nada más nos ordenamos. A ver, Isabel, y luego tú, los dos. Buenos días, señor presidente. Isabel Arvide. Oiga, si quitamos esa frase de encontró un mugrero y todas las referencias a la corrupción, que ya lo tenemos muy en claro, ¿cuál sería en estos meses desde que llegó a la presidencia el impedimento más grande que ha tenido? Algo que le haya atado las manos para poder gobernar como usted lo planeó todos estos años que fue candidato. Algo que lo limite, que no sea ni la corrupción ni el mugrero. Bueno, un problema grave, pues es el de la inseguridad y el de la violencia. Eso es lo que más me preocupa y ocupa en este tiempo, porque, como lo he dicho en otras ocasiones, se dejó crecer, se atendió mal. En el mejor de los casos, no se aplicó una estrategia correcta, se pensó que se podía resolver el problema solo con el uso de la fuerza. Ese es un error garrafal y tiene que ver mucho con la mentalidad conservadora. Todavía hay quienes piensan que se puede resolver el problema solo con policías y soldados y marinos y con mano dura y con leyes severas y con cárceles, y olvidan que la violencia se desata por los problemas sociales, por la desintegración de las familias, por la falta de oportunidades de trabajo, por el abandono al campo, por la migración, porque nos ayuda mucho el que vayan a llegar 35,000 millones de dólares de remesas de nuestros paisanos que se fueron a buscar la vida a Estados Unidos, pero todo esto produjo mucha desintegración familiar, se abandonó a los jóvenes. Entonces, eso causó un daño social y echó a perder a muchos que fueron tentados y tomaron el camino de las conductas antisociales y se dedicaron a la actividad delictiva, y al mismo tiempo se deshumanizaron, albergaron odio, rencor, producto del abandono, de la frustración, y esos son los delincuentes actuales. Ese es un problema. Con la realidad hemos topado, diría alguno, señor. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos atendiendo las causas, porque siempre se habló de que eso no era opción o que sí funcionaba, pero que llevaba tiempo y nunca se atendía. Y entonces se recurría a acciones de fuerza,
Entonces hay un cambio completo en la política que estamos llevando a cabo. Y cuando se hablaba también del uso de la fuerza, en la mayoría de las veces era retórica, era demagogia. Como lo que dijo Felipe Calderón ayer, señor, de que debería dejar de dar dinero a los jóvenes. Por ejemplo, para darlo a la policía. Por ejemplo, ahí hay una diferencia. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso nos hace completamente distintos. Afortunadamente. Sí, yo sí creo que se tiene que atender a los jóvenes, que es fundamental, y que el error de él y de los otros gobernantes del periodo neoliberal fue darle la espalda a los jóvenes. Lo único que hicieron fue etiquetarlos, llamarlos ninis, que ni estudian ni trabajan, una calificación, un señalamiento despectivo, pero eso nos hace distintos. Eso es el conservadurismo. Exactamente. Eso lo pinta, lo dibuja muy bien. Esa es la mentalidad conservadora. Sí, nada más que los que estamos ahora en el gobierno no aceptamos esa mentalidad. Y nosotros pensamos que los seres humanos no son malos por naturaleza, sino que son las circunstancias los que llevan a que tomen el camino de las conductas antisociales. Entonces estamos atendiendo las causas, estamos atendiendo el origen del problema, y por eso el que haya bienestar, el que haya trabajo, el que se atienda a los jóvenes, el que se dé buenos ejemplos desde el gobierno, el no robar, el no traicionar al pueblo, el actuar con honestidad. Eso es lo que nos distingue. O sea, pero es increíble que luego de lo que sucedió, luego de que Calderón, sin elementos suficientes, sin un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, declara la guerra y convierte al país en un cementerio, y hay racias y desapariciones y masacres. Todavía, después de todo ese saldo funesto, esté pensando en lo mismo. Es increíble, pero no solo es Calderón. En abono a él, es toda una corriente de pensamiento. Es el apostar al uso de la fuerza. Nosotros pensamos que la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. Es una concepción distinta, es un nuevo paradigma. Entonces nos va a llevar a lo mejor tiempo, pero vamos a resolver el problema. Vamos a atender el principal problema, que es el de la inseguridad y de la violencia, y a eso me ocupo. Lo demás, como lo estás diciendo, y seguramente lo has pensado y reflexionado más, no es problema. La corrupción la vamos a erradicar. La prepotencia, lo mismo. La impunidad, también.
va a haber desarrollo. Estoy satisfecho con todo eso. Bienestar. Me preocupa la herencia esta de inseguridad y de violencia que tenemos que enfrentar y que tenemos que entregar lo más pronto posible buenas cuentas. ¿Los militares, señor? Sí. ¿Contento con lo que están haciendo en ese sentido? Con que no disparen, con que sean más agredidos que ellos agredir, que ellos responder. Es que podemos mostrar de cómo los militares están actuando con muchísimo respeto a los derechos humanos. Es una actitud ejemplar. Me están ayudando mucho. Si me preguntan después del pueblo de México, ¿qué sector me apoya más en el proceso de transformación del país? Diría sin duda las Fuerzas Armadas. Y vamos avanzando y vamos a salir bien. Es bueno el secretario y muy bien también el secretario de Marina, el almirante Ojeda, los dos, Luis Crescencio y el almirante Ojeda, Rafael Ojeda. Gracias. Gracias, presidente. José Sobrevilla, de Noreste, Veracruz, en alianza informativa con Frecuencia Informativa Escrita de Michoacán. Queremos preguntarle, de acuerdo con una investigación periodística durante la gubernatura de Lázaro Cárdenas Batlle, la constructora Odebrecht hizo la construcción de la presa Francisco J. Mújica en la Tierra Caliente. Esto fue entre 2008 y 2010. Ya durante el gobierno de Leonel Godoy le fueron entregados $433,000 a través de la banca privada de Andorra. Después vino una serie de cantidades en dólares entregadas que beneficiaron a varias personas, incluso Leonel Godoy, al asumir la gubernatura, otorgó a Odebrecht una ampliación de contrato del contrato original con 601 millones de pesos y autorizó obras adicionales. Esta presa se construyó con 86% de fondos estatales y 14 federales. Sin embargo, uno de los beneficiados de estos sobornos de Odebrecht en Michoacán fue Gabriel Mendoza Jiménez, quien en su momento fue director general de la Comisión para el Desarrollo Económico y Social y actualmente es secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, según hizo oficial, me parece que en diciembre, Alfonso Durazo. La pregunta es, ¿descuidos como este podrían meter ruido a su discurso sobre el combate a la impunidad y la corrupción? ¿Qué mensaje le mandaría a los michoacanos? Bueno, pues si hay investigaciones en curso sobre este asunto, se tienen que atender y a nosotros nos corresponde también revisar si hay investigaciones en contra de estos funcionarios públicos. Para eso es la Secretaría de la Función Pública. Ya nosotros tomamos nota de lo que nos estás mencionando. Las empresas, en el caso incluso de Odebrecht, tenían contratos, esta empresa en particular, con varios gobiernos en México y en América Latina. Era una empresa, en su momento
famosa, estaba de moda, hubo contratos en Veracruz, este contrato en Michoacán y en otras partes. Lo que hay que ver es si actuaron con legalidad o si hubo corrupción. Eso es lo que se tiene que revisar, si hay denuncias por corrupción sobre estos asuntos. Esta empresa era tan famosa, que llegó a realizar un consejo de administración, su consejo de administración se hizo en Los Pinos. En ese entonces era presidente, bueno, ya no voy a decir quién, investíguenlo, pero ya porque si no va a parecer que es un asunto de fijación personal, sí, y pero lo que quiero decir es que era muy solicitada. Hay documentos en donde se le pedía a autoridades de Brasil que esta empresa participara en México, o esta empresa pedía que vinieran funcionarios de Brasil. Estaba de moda esta empresa, pero lo que hay que ver es si lo que hicieron estuvo mal, porque tienen una planta, por ejemplo, de polietileno en Coatzacoalcos, que está funcionando, que no hay denuncia en contra de la empresa, o al menos no se ha ventilado nada, aun cuando se acusó de que Pemex les entregó y les sigue entregando por el contrato materia prima en condiciones especiales a Odebrecht. Entonces hay que ver eso. Ok, presidente, gracias por su respuesta. Y una segunda y última pregunta que es del interés también de los veracruzanos. El próximo 30, o sea mañana, usted visitará Veracruz por 11ª ocasión y estará en Atzalan y Papantla. Sin embargo, pese a que el Tajín está inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en días pasados el gobierno del estado de Veracruz autorizó la entrada de maquinaria pesada en terrenos aledaños que generó daños a la estructura de la zona arqueológica. El INAH asegura que tiene interpuestas 30 demandas penales contra quien resulte responsable. Al respecto, los veracruzanos quisiéramos saber lo que opina el presidente de estos hechos, ya que el gobernador del estado no se ha manifestado al respecto. Pues yo creo que debe de castigarse a quienes afectan zonas arqueológicas. Es un patrimonio cultural, histórico de primer orden que debemos cuidar. Ahora precisamente voy mañana ya, vamos a visitar esa zona y la gente me va a informar sobre este tema. Gracias, presidente. Buenos días, presidente. Los múltiples amparos que se han interpuesto para que se construya el aeropuerto de Santa Lucía, así como la refinería Dos Bocas y probablemente lo de Tren Maya, han sido interpuestas por jueces que representan grupos fácticos, económicos y políticos que ya están perdiendo al México que les correspondía según ellos. A través del artículo 105 constitucional, y que seguramente tendrá un desahogo en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se quitarán o echarán por debajo esos amparos.
¿Cuándo o qué días su gobierno ya empezará ese trámite para que obviamente empiecen esas obras que detonarán obviamente empleos y el desarrollo de este país, presidente? Sí, estamos ya tramitando que se resuelva en definitiva lo de los amparos, porque en efecto necesitamos trabajar en Santa Lucía para tener a tiempo el nuevo aeropuerto. Yo espero que en unos días más el Poder Judicial resuelva sobre estos asuntos. Esa es la información que tengo, que se va a resolver pronto. Se va a aplicar el principio de justicia pronta y expedita, porque se requiere. Es un asunto de interés nacional. Necesitamos construir ese aeropuerto. Y hay, como lo hemos estado diciendo, y se puede constatar, una especie de sabotaje legal, la promoción de amparos masivos, ya no sé ni cuántos, pero yo hablaba de 40, luego me dijeron que 80, luego más de 100 amparos para impedir que avancemos. Esto también tiene que ver con el conservadurismo. Así actúan, desgastan incluso un derecho que es fundamental para el ejercicio de las libertades, el amparo, pero no les importa, porque el propósito es que fracasemos, que nos vaya mal. Están obnubilados, fuera de quicio, y no se dan cuenta que con esa actitud pues afectan el desarrollo del país, pero además que al final de cuentas no van a lograr su propósito, porque nosotros vamos a seguir defendiendo todo lo que consideremos bueno para el desarrollo de México y somos perseverantes. No vamos a hacernos a un lado, no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Además, hasta nos estimula cuando hay estos actos irracionales. Como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Es decir, y vamos a seguir adelante. Entonces, estamos esperando que resuelva el Poder Judicial, porque lo que quisieran también estos conservadores, que son además de corruptos muy, con todo respeto, torpes, lo que quisieran es que, cayéramos en una provocación y que nos lanzáramos en contra del Poder Judicial para poder decir, ya bien, ahí está el autoritarismo, ¿no? No. Nosotros llegamos aquí para construir una auténtica democracia, no una dictadura. No tenemos nosotros afanes autoritarios,
nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y es muy fuerte el uso de la razón. Es una arma muy poderosa, muy poderosa. Es lo que he dicho en otras ocasiones, como la fuerza de la opinión pública. O sea, no se avanza si no se tiene razón, si no hay argumentos, si lo que quieren es continuar con el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues la gente no apoya eso, les va mal. No es para presumir, pero la mayoría de la gente está respaldando al gobierno, la mayoría, porque la gente estaba harta de la corrupción, de la prepotencia, del doble discurso, de la hipocresía, del control casi absoluto de los medios de información. Ahora imagínense, es un timbre de orgullo saber que se desató como nunca la crítica en los medios. Es algo excepcional, ¿no?, lo que estamos viviendo. Nunca se había cuestionado tanto al gobierno. Y también nunca se había tenido tanta defensa de los ciudadanos en redes sociales, en todos lados. Entonces es interesante, estamos viviendo tiempos interesantes. Dicen que los asiáticos, cuando nacen los niños, así como nosotros decimos que lo bendiga el Creador, ellos dicen que vivan tiempos interesantes. Entonces, nosotros estamos viviendo, no nos podemos quejar, un tiempo muy interesante. Y una segunda pregunta, presidente, si me lo permite. La 4T está combatiendo la corrupción, está obviamente quitando el huachicoleo en el gas, en el petróleo, las gasolinas y demás. Sin embargo, todavía falta algo importante, presidente. Hay personal que trabaja todavía en la administración actual y que prestó sus servicios durante las administraciones pasadas. Le voy a poner un ejemplo. En Nacional Financiera trabaja el señor Arturo Fernández, que estuvo con el equipo de Enrique Peña Nieto a través de José Antonio Meade, y también está Salvador Musalem, subdirector de comunicación de Nacional Financiera. Esos señores siguen reportando todo lo que pasa en Nacional Financiera al señor Eduardo del Río, quien fue secretario particular de José Antonio Meade y también coordinador de campaña del ex candidato a la presidencia de la República, así como también a la senadora priista Vanessa Rubio, quienes han estado distribuyendo información en los medios de comunicación en contra de la 4T y del trabajo que viene realizando Eugenio Nájera, director de NAFIN. ¿Qué va a pasar con ese personal, presidente, que también son un obstáculo para que el elefante reumático al que usted llama pues funcione? Porque esa gente sigue siendo un obstáculo y obviamente tiene derecho al trabajo, pero no tiene derecho a obstaculizar el desarrollo del país y mucho menos seguir golpeteando un proyecto de gobierno que además pues lo apoyaron más de 30 millones de mexicanos el pasado 1 de julio. Bueno, eso lo tienen que ver los responsables de las áreas. Mi recomendación es que si cumplen, si son profesionales, si son honestos, pues deben de continuar.
si están maleados, si no trabajan, si son deshonestos, pues no se tiene por qué tener a esos servidores públicos. Pero va a depender de cada representante de área, secretaría o entidad de la administración pública. Eso lo están viendo, ¿no? Los responsables de las secretarías. Lo que nosotros queremos es que no haya corrupción, que no haya influyentismo. Acerca de que se filtra información, yo no lo veo tan delicado, porque el que nada debe, nada teme. Hay veces que tenemos reuniones y se cuida, ¿no?, de que no estén grabando, pero la verdad no nos debe de importar, porque todo lo que decimos debe ser de dominio público. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Hace unos días, en una de las salas de la oficina, se encontró una cámara sofisticada, de esas pequeñitas, nos estaban grabando en la sala. Aquí en Palacio. ¿En su oficina? No, en mi despacho no, pero en una de las salas donde hay reuniones de grupos. ¿Y qué logran con eso? Si lo que hablamos pues es completamente legal, transparente, no hay nada que puedan utilizar en contra nuestra. Entonces, que los funcionarios dan información a nuestros adversarios, pues ¿qué van a decir? Nada. Por ejemplo, lo de la longaniza, por poner un ejemplo, o esto de que se pagaba aquí 200,000 pesos para las preguntas, cosas por el estilo, ¿no? No tienen ningún efecto, nada, ya cambió esto, la vida pública cada vez más pública. Pero se pueden investigar. No, nada. O sea, nunca hemos presentado una denuncia de ese tipo, no lo vamos a hacer. Y para adelante, sí, vamos a seguir en este asunto. Allá.